Imagina que alguien llega y toca la puerta de tu casa con una orden judicial y dice que debes ir a comparecer ante el juez. ¿Cuál es la razón si no has hecho nada malo? Resulta que alguien tuvo la revelación mediante un sueño en el que te vio haciéndole daño y vio que eras una bruja. O, en el caso de los caballeros, que servían directamente a Satanás. Esto parece una completa mentira, pero realmente le pasó a cientos de personas. El invierno de 1692, Salem no parecía un lugar peligroso. Era un pueblo pequeño, frío, religioso y aislado. Las casas eran de madera, los caminos eran de tierra y los campos eran cubiertos de nieve. Pero bajo esa calma aparente se acumulaba algo invisible y era una tensión constante y un miedo profundo. Nadie imaginaba que en pocos meses ese mismo pueblo colgaría a sus propios vecinos, convencido de estar haciendo justicia divina. La casa de brujas de Salem no comenzó con magia, comenzó con temor, ignorancia y una fe llevada al extremo. Esa chispa apareció en forma de dos niñas. Desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVII se decía que eran servidoras del demonio. Se creía que con maleficios podían hacer daño a otros, como causar enfermedades y muchos males. Se decía que eran capaces de volar por no tener almas y que podían tomar distintas formas. Peter Leeson y Jason Rees de la Universidad de George Mason realizaron un estudio sobre la casa de brujas entre el siglo XVI y el siglo XVII, en el que encontraron que en 1692 y mayo de 1693, en una localidad al norte de Boston, ocurrió en una colonia inglesa de Massachusetts una de las más grandes cacerías de brujas que ha ocurrido en la historia. A finales del siglo XVII, Salem era una comunidad puritana estricta. La vida giraba alrededor de la iglesia, la Biblia y la obediencia absoluta a Dios. En el invierno de 1692, el pequeño pueblo de Salem parecía un lugar tranquilo. Casas de madera, caminos cubiertos de nieve, familias reunidas alrededor del fuego. Nada hacía pensar que aquel lugar estaba a punto de convertirse en símbolo mundial del miedo y la intolerancia. Salem era una comunidad puritana profundamente religiosa, donde la vida cotidiana estaba gobernada por la fe. Para sus habitantes, Dios lo observaba todo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción tenía consecuencias espirituales. No existía el azar. Si algo malo había ocurrido es porque alguien había pecado. La enfermedad no era solo una enfermedad, la muerte no era solo muerte. Todo era una señal divina y Salem estaba llenísimo de señales. Durante años, la comunidad había vivido bajo presión constante. Guerras recientes, ataques en los límites de territorio, enfermedades que la medicina no sabía explicar, inviernos brutales, hambres, muertes infantiles. El miedo se había vuelto parte de la vida cotidiana. Además, Salem estaba dividida en dos. Salemtown, quien estaba con el próspero e importante puerto comercial de la bahía de Massachusetts. Del otro lado estaba Salem Village, la cual era más pobre. En el pueblo se producían muchas fricciones entre sus habitantes. Por ejemplo, los precios de los cultivos y los impuestos que debían abonar lo decidían los comerciantes de la ciudad, lo cual causaba conflictos. Había conflictos por tierra, disputas económicas y resentimiento entre las familias que vivían en este lugar. Los vecinos se miraban con desconfianza. Había envidias silenciosas, odios que nunca se había dicho en voz alta. Todo esto estaba allí esperando solo una chispa. En la Salem pobre había una familia adinerada cercana a los campesinos llamada Putnam, quienes en 1689 contrataron al inglés Samuel Parris, de 36 años, como pastor de una iglesia congregacional del pueblo. Parris se convirtió en el ministro puritano quien se había casado y fue a Salem con su esposa y 3 hijos, una sobrina y una pareja de esclavos con origen africano y bárbaros. La mujer se llamaba Tituba y les pido que recuerden este nombre porque muchas cosas van a pasar con ella. Todo empezó en enero de 1692 cuando una hija del pastor Parris
y poco después la sobrina del pastor comenzaron a sufrir ataques extraños. Se contorsionaban de manera que sus cuellos y sus brazos y espaldas giraban de manera casi imposible. Hacían ruidos extraños como ladridos. Decían que algo invisible las mordía y las pellizcaba. Luego, otra niña de 12 años del pueblo comenzó a sufrir los mismos ataques. Al ver esto, el pastor llamó al doctor para examinar a su hija y a su sobrina, pero como el doctor no encontró un diagnóstico, pareció más fácil decir que las dos niñas estaban embrujadas. Cabe destacar que en una sociedad en la que el diablo es considerado una presencia real y activa, esta explicación fue más que suficiente. Las niñas dijeron estar siendo atacadas y si alguien era atacado, debía haber un culpable. En medio de esta desesperante situación, el pastor Perris presionó a las niñas a que le dijeran quién les había hecho esto y quién las estaba torturando. Las niñas acusaron a 3 mujeres, entre ellas se encontraba Tituba. ¿Recuerdas a Tituba? Sí, Tituba es la esclava que había llegado junto con el pastor. Las otras 2 mujeres eran una mujer marginada del pueblo porque se sospechaba que vivía con su sirviente sin antes haberse casado y llevaba casi 3 años sin ir a la iglesia porque estaba bastante enferma, y una mendiga que siempre se encontraba pidiendo limosna y murmuraba cada vez que pedía y no le daban dinero. Como practicar la brujería no solo era un pecado, sino también un delito, en marzo 2 magistrados hicieron una audiencia para investigar el caso. En desarrollo de la audiencia, las mujeres se declararon inocentes. Sin embargo, la mendiga acusó a la mujer Sara de ser una bruja, mientras que la mujer que era esclava de la familia Tituba, después de mucha presión, confesó que había hecho un pacto con el maligno y contó que un hombre le había pedido que firmara en el libro del diablo y que allí estaba escrito el nombre de las otras 2 mujeres acusadas y también otros 7 nombres de otras personas que había podido leer. Tal podemos ver que el objetivo de estas brujas era destruir a los santos puritanos. Luego de recibir esta información, el pánico se esparció por todo el pueblo y comenzó a propagarse como una epidemia en muchas otras jóvenes los síntomas de las 2 niñas y al mismo tiempo las acusaciones a otros miembros del pueblo. Se sumaron muchas más personas a la lista de los acusados. Curiosamente, en dicha lista había muchos enemigos de los Pagnam, que era la familia adinerada, y que fueron quienes contrataron al pastor al inicio. También, curiosamente, fue esta familia quien acusó a muchas de estas personas que estaban sufriendo bajo terribles acusaciones y estaban a punto de ser llevadas a la horca. En mayo de 1692, el gobernador de la provincia ordenó que se ordenara un tribunal para escuchar a los acusados, pero estas personas no tenían derecho a un abogado y debían defenderse por sí solas. Los tribunales aceptaron lo que llamaban como pruebas espectrales, aquello que conocemos como visiones, sueños y sensaciones. No necesitaban pruebas físicas y tampoco necesitaban testigos reales. Si alguien decía ver tu espíritu haciendo daño, eras culpable. Si alguien decía haber visto tu espectro o haber visto un fantasma de ti en el que le estabas haciendo daño, eras culpable. Si alguien te veía haciendo el mal en una visión o un sueño, eras culpable porque se supone que el diablo te ha transformado en un espíritu malévolo. Como también llevaban a la audiencia a las niñas que en el principio estaban convulsionando de dolor, y esto era considerado como prueba suficiente de que estaban sufriendo brujería. Pronto las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Una confesión llevaba a la otra. Un nombre pronunciado arrastraba a varios más. A los acusados se les daba una elección cruel: confesar y vivir o negar y morir. Muchos confesaron crímenes que nunca cometieron, no porque fueran culpables, sino porque querían seguir respirando. Otros se negaban a mentir. Esos fueron llevados a la horca. A las personas acusadas se les daba la opción de ser absueltas si confesaban en contra de otras personas que también fueran brujas, y hubo muchas acusadas que confesaron que eran brujas y así señalaron a otras mujeres que se suponía que también lo eran. Pero quienes se enfocaran en defender su inocencia terminarían muy mal y con una muerte terrible. El miedo reinaba en este ambiente. Si alguien opinaba en contra, también se encontraría en el banquillo de los acusados. La religión jugó un papel central.
Los líderes espirituales aseguraban que Salem estaba en guerra contra el mismo Satanás, que Dios exigía limpieza y que dudar de los juicios de Dios era dudar de la santa voluntad de Dios. Cuestionar el proceso era un pecado. La mayoría de los acusados eran mujeres, no por casualidad. En aquella época se creía que las mujeres eran más débiles moralmente, más fáciles de corromper, más peligrosas si no obedecían. Las viudas, parteras, mujeres sin niños, mujeres con carácter, mujeres independientes, todas sospechosas. Esta persecución no fue solamente contra mujeres, también hubo hombres como John Proctor, un rico granjero que protestó contra lo que estaba sucediendo y por esta razón fue llevado a la horca. Y George Barrow, quien fue acusado de ser líder de las brujas acusadas, y este fue llevado también a la horca. Justo un momento antes de ser colgado, comenzó a recitar un Padre Nuestro, ya que consideraba que rezar no era algo que los brujos podían hacer y las personas presentes se comenzaron a oponer. Sin embargo, fue asesinado. También encontramos la historia del granjero Giles Curry, un granjero de 81 años y un devoto miembro de la comunidad puritana. Tanto él como su esposa Martha Curry eran conocidos por su fe y por su participación en la iglesia. Sin embargo, esto no los protegió de las acusaciones de brujería. Ambos fueron acusados de ser brujos y los feligreses pensaban que si Marta podía ser una bruja, entonces cualquier feligrés podría serlo. Su esposo, quien era un hombre de 81 años de edad, se negó a prestar declaraciones, ya que si era condenado culpable, su propiedad pasaría a ser parte del Estado y no a sus herederos, y él no quiso dar declaración. Por esta razón fue sometido a una de las peores torturas, la cual tenía por nombre la tortuga, y consistía en poner una tabla sobre él y poner mucho peso hasta morir por aplastamiento. Con el tiempo, el pánico creció tanto que alcanzó incluso a personas respetadas dentro de la iglesia. Como vemos, esta persecución no se limitaba a clases sociales, como ocurriría al principio. Incluso niñas eran encarceladas por ser consideradas brujas. Muchas tuvieron enfermedades estando en prisión e incluso perdían la vida enferma sin ningún tipo de ayuda. La persecución fue tan extrema que ni siquiera las mujeres embarazadas estuvieron a salvo. Elizabeth Proctor, la esposa de John Proctor, también fue acusada de brujería y enviada a prisión. Su ejecución fue aplazada porque estaba embarazada y mientras permanecía encarcelada dio a luz a su hijo, a diferencia de su esposo, que fue llevado a la horca. Elizabeth sobrevivió después de que los juicios llegaran a su fin y finalmente recuperó su libertad. La histeria estaba propagada por toda la región, no solamente en Salem. Se retomaron los juicios en enero y febrero de 1693 con un nuevo tribunal de justicia, y con esta nueva corte judicial dejaron de considerarse como pruebas las pruebas espectrales. Un día, uno de los acusados fue la esposa del gobernador y, curiosamente, justo cuando la esposa del gobernador es acusada, las reglas cambian. Deciden eliminar estas dichosas pruebas espectrales y el Tribunal de Justicia es renovado. La justicia llegó a acusar a más de 200 personas de ser brujas o ser parte de ello. Entonces, por primera vez, el miedo cambió de lado. Cuando el sistema comenzó a amenazar a los poderosos, algo se quebró. Las pruebas espectrales fueron prohibidas, los tribunales se disolvieron, las ejecuciones se detuvieron. Sin ceremonias, sin justicia, solo silencio. Más de 20 personas habían muerto, decenas de familias quedaron completamente destruidas y Salem nunca más volvió a ser lo mismo. Años después, algunos jueces y acusadores reconocieron su error, pidieron perdón públicamente y admitieron que el miedo les había cegado. 19 personas fueron ejecutadas. 5 murieron en la cárcel. Más de 200 personas fueron acusadas de brujería. Y se ha especulado mucho sobre la razón de los extraños ataques de las 2 niñas que comenzaron con este desastre. Pero, ¿y si todo comenzó mucho antes? Entre las más populares teorías se dice que las primeras niñas acusadoras podrían haber practicado un antiguo ritual de adivinación conocido como la práctica del huevo. Se creía que al romper un huevo en un vaso de agua era posible conocer el rostro o la profesión de tu futuro esposo.
Según algunos relatos, al ser descubiertas realizando este ritual, las niñas podrían haber temido un castigo y poco después comenzaron a presentar los extraños síntomas que dieron origen a las acusaciones de brujería. Además, algunos investigadores señalan que apenas unos meses antes, otra familia de Nueva Inglaterra había experimentado episodios de comportamientos similares atribuidos en este momento a la brujería. Es posible que las niñas conocieran esta historia y que, conscientemente o inconscientemente, reprodujeran estos síntomas, desencadenando una histeria colectiva que terminaría costando la vida a decenas de personas. Sin embargo, esta sigue siendo solo una hipótesis y no existe evidencia alguna definitiva que confirme que así ocurrieron los hechos. Entre una de las teorías que se considera con más probabilidades de ser el hongo cornezuelo de centeno fue lo que provocó aquella enfermedad, hongo que al ingerirlo genera ergotismo convulsivo, lo cual provocaba alucinaciones, convulsiones y sensaciones en la piel. Algunas otras personas no encuentran explicación a que se extendiera este comportamiento o enfermedad en las otras niñas, lo cual hace sospechar que eran sospechosamente falsos. Con el paso del tiempo, muchas de estas personas que habían denunciado se arrepintieron del falso testimonio que dieron. Las víctimas que estaban presas y sobrevivieron fueron liberadas debido a que las autoridades de Massachusetts restauraron los derechos de la mayoría de los acusados de brujería y pagaron 600 libras esterlinas a los herederos de las víctimas. Pero el perdón no devolvió las vidas perdidas. Salem no fue un caso aislado. Durante siglos, la persecución por supuesta brujería se extendió por toda Europa y América, cobrando así la vida de decenas y miles de personas. La caza de las brujas de Salem no ocurrió por magia, ocurrió por ignorancia, por fanatismo, por miedo colectivo, por una sociedad incapaz de enfrentar sus problemas reales. Las brujas de Salem nunca existieron, pero sí existió el miedo. Y la lección de Salem sigue vigente aún en nuestros días. Porque cada vez que una sociedad señala sin pruebas, porque cada vez que el miedo reemplaza a la razón y cada vez que se castiga al que es diferente, Salem vuelve a repetirse.